Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Divagadictos y divagaoyentes, bienvenidos a este nuevo capítulo de Divagancias. Aunque realmente no es un nuevo capítulo, sino continuación de un programa que ya, el programa anterior que lo hicimos sobre los piropos al Cerro del Ávila, pero se nos quedaron una cantidad de piropos y una cantidad de personajes y una cantidad de cuentos que esa montaña tutelar de Caracas nos ha contado a través de toda la historia. Entonces, bueno, nada. Sí, nos han quedado porque además queríamos un poco dedicarnos también a los piropos musicales que ha recibido la ciudad y a los piropos pictóricos, por decirlo así, porque también la pintura que reconoce nuestro Cerro Ávila de alguna manera es un elogio, un reconocimiento y es un piropo gráfico. Y por supuesto ya nombramos el célebre piropo que es muy nombrado, el de Pérez Bonalde con su poema Vuelta a la Patria, donde él compara el Ávila como un sultán y Caracas como la odalisca rendida a los pies del sultán enamorado. Así como cuando tú hablabas de Graham Bell que se enfrenta, él tiene una parte que dice Caracas, ahí está, con sus techos rojos, sus azules lomas y sus bandadas de tímidas palomas que hacen nublar de lágrimas mis ojos. No es... Eso no es Caracas. No. Definitivamente, Laureano, para inventar, mándenlo. Háganle un contrato y sale. ¿Estás seguro? Pero, claro, eso es el discurso de Cariaco, chico. No, pero el discurso de Cariaco. Sí, es verdad, pero eso lo toman de Pérez Bonalde, los echadores de broma, ya te lo voy a buscar. Sí, es verdad. Es que hay un discurso célebre, lo pueden conseguir por ahí en la campaña. Está en internet, sí, claro. Es que hay un discurso de Cariaco cuando la campaña electoral que lleva a la presidencia a Rómulo Gallegos, allá en Cariaco había yo no me acuerdo, creo que era Urbina, si no me falla la memoria, era un dirigente de Acción Democrática y le dicen, compay, ¿usted se va a ocupar de hacer el discurso de orden? Sí, porque viene el próximo presidente de la República, viene para acá. Entonces llegan, se reúnen, estoy hablando de Cariaco, allá en Sucre, y entonces se reúnen en un bar, un poco de amigos, y que hacerle el discurso a este tipo, y dentro del discurso comienza diciendo exactamente, así. Que es una frase, pero la estoy buscando. Y es una frase de Pérez Bonalde de Vuelta a la Patria. Pero es que el cuento es que ese discurso de Cariaco son la cantidad de disparates que dice, aquí se paró la compañera Juana de Arco. Sí, y hablaba de Cariaco y sus ríos sinuosos. Tendríamos que hacer un programa sobre el discurso de Cariaco. Vamos a hacerlo. Y comentarlo. Sí. Pero eso lo sacó el echador de broma, lo sacó del famoso poema de Pérez Bonalde, que decía esa parte, ahí está, madre que estoy, la sala del destino, bueno, no lo encuentro ahora en este momento. Pero sí. Pero te acuerdas, sí, viene de allí. Repítela, por favor, que es demasiado. Caracas, allí está, con sus techos rojos, es que no sé si es el orden, sus azules lomas y sus bandadas de tímidas palomas que hacen lugar de lágrimas mis ojos. Claro, y después viene lo de odalisca. Entonces, exactamente. Pero ese discurso es memorable porque, bueno, el discurso de Cariaco se llama Divagancia, estamos en Divagancia. Sí, estamos divagando. Porque toman eso del poema de Pérez Bonalde como para darle una belleza literaria a un discurso. Claro, y la gente escuchaba aquel discurso y la gente se reía. Sí, por supuesto. Porque el hombre lo que quedó fue un poco en una sarta de disparate y decía, aquí llegó el compañero Rómulo Betancourt y fundó el cabo, no sé qué cosa, el cabo de Malapascua, inventó la isla de Margarita y construyó y una sarta de disparates era
claro, era parte de ese momento político del año Claro. que lleva la presidencia a Gallegos en el año 48, y entonces todavía se podían reunir allá. Mira, ya que estamos en eso, Asunción Guzmán Asunción Guzmán. acudió a su amigo Andrés Barrios, urredista, encargándole que le hiciera un buen discurso político para leerlo el día del acto en la Plaza de Cariaco. Entonces, fíjate cómo comienza el discurso. Compañeros deportivos. Compañeros deportivos. Pero fíjate en Margariteño, en Orientar. Sí. Éstenos aquí, solemnemente instalado, serena la mirada, seguro el porvenir. Aquí en Cariaco, con sus ríos caudalosos, sinuosos, brumosos y hermosos. Y ahí lo que hay es una quebradita. Aquí en Cariaco, con su techo rojo, su blanca torre, sus azules lomas y sus bandas de tímidas palomas que hacen nublar de lágrimas mis ojos. Y eso es vuelta a la patria. Sí. Pero bueno, son de esos disparates deliciosos. Pero queremos hacer este programa realmente para continuar con los piropos al Cerro del Ávila. Música al Cerro del Ávila. Sí, mira, ¿Cuántas aquí canciones? te tengo ¿Tú una. querías? Aquí te tengo una, mira, una de Juan Bautista Plaza, Claro. de su obra El Picacho Abrupto. Así es una obra sinfónica, ¿sabes? Ajá. Mira, déjeme contarle algo. El maestro Juan Bautista Plaza, junto con el maestro Vicente Emilio Sojo, es uno de los Y no hay ni una héroes. plaza dedicada a Juan Bautista. No hay. Porque Juan Bautista Plaza, Tendría que tener una plaza porque, o sea, que se llame Plaza Juan Bautista. así sería. Sí, ¿verdad? Porque no dice Plaza o Bautista Plaza. No, Sí, eso suena como horrible. suena raro. Sí, suena raro. Pero lo Ok. cierto es que el maestro Juan Bautista Plaza, él, junto con Vicente Emilio Sojo y otros tantos, Calcaño, el maestro José Antonio Calcaño, el maestro Moisés Moleiro, y para de contar, Ujú. se ocuparon de lo que es el renacimiento, por decirlo de alguna manera, de la música de Venezuela, luego de las guerras que ocuparon la atención en el siglo XIX, y después de la independencia vino la Guerra Federal, y después, pero fueron, ¿cómo se llama?, focos en Venezuela donde el caudillismo, y pasaron toda la cantidad de cosas que pasaron. Yo a veces me pregunto, Miguel, cuando veo nuestro magnífico éxito en materia musical, ¿qué hizo de nosotros que en otras cosas no hemos tenido tanta suerte, que el sortilegio de la música, para decirlo en palabras de Aquiles Nazoa, haya tenido en Venezuela ese repunte extraordinario a lo largo de su historia y sobre todo en los recientes tiempos con todo el sistema? Claro, por supuesto, pero fíjate que en el año 1930, el maestro Sojo y Plaza y el maestro Calcaño, bueno, se funda en esa época el Orfeón con cédula de identidad número 1. No es que no existieran orfeones antes, claro, porque antes se cantaban obras de la escuela, la llamada escuela del padre Sojo, que era la escuela de Chacao, que estamos hablando de época de 1700 y tanto, estamos en época de la colonia, y ese movimiento donde aparecieron Cayetano Carreño, donde apareció José Ángel Lamas, Juan Mecerón, Pedro Nolasco Colón, Lino Gallardo, para de contar, era un movimiento extraordinario en una ciudad, en un país que era una capitanía general. Y estamos hablando época antes de la independencia. Y pasaron cosas extraordinarias y se compusieron obras muy importantes. Por supuesto, la mayoría eran obras religiosas, Sí. para coro y orquesta. Y habían coros. Mira lo que dicen aquí de esta obra de Juan Bautista Plaza que estábamos mencionando. El Es Picacho Abrupto. El Picacho Abrupto. Es la primera obra sinfónica de Plaza. Fue compuesta en 1926, aunque su orquestación fue concluida en 1932. Plaza recreó las vivencias de estos paseos por el Ávila. En la obra se pueden sentir los incidentes de la subida, el esfuerzo, la fatiga, la llegada a la cima y el inmenso placer de la conquista. Tras el deleite visual, el disfrute de la frescura, del aire puro, del contacto con la naturaleza y la tranquilidad reinante, se emprende el regreso. Fíjate que todo lo que transmite musicalmente. Sí. Cuando ustedes suban al Ávila,
van a ver ese picacho que es así, una puya gigantesca que sale de ahí, que es el picacho de Galipán. El picacho de Galipán y el maestro Juan Bautista Plaza, eso sí lo sabíamos nosotros en los años mozos, que el maestro Plaza era un fanático de subir al Cerro del Ávila los fines de semana. Él era un excursionista y él se empujaba para allá, para arriba, para allá. Y entonces compone esta obra, Picacho Abrupto, dedicado justamente al picacho de Galipán. Que es el que se ve hacia allá. Esa puya sí que se ve así, que inclusive la gente se zumba de ahí en esas alas, ¿cómo se llama eso? Parapente. Parapente. Se zumban para allá en parapente y lo hacen desde el picacho de Galipán. Y ese picacho Galipán lo llama picacho abrupto porque de repente estás así ¡prum! Y de repente aparece una puya. Así. Y entonces el maestro Plaza le compone esa obra sinfónica dedicada al Cerro del Ávila y es un piropo musical. Claro. Es una obra extraordinaria, por cierto, que tengo años que no la veo en los programas de las orquestas. Yo creo que no la he escuchado nunca, voy a buscarla. Que Búscala, está en internet. es una obra... Y bueno, sí. y nosotros también tenemos que reconocer mucho más recientemente a nuestro común amigo Ilan Chester, Claro. que compuso una que marca, que es el Cerro. Tú sabes, Cerro del Ávila, Ávila, Cerro del Ávila. Voy de Penila, rumbo a la Pastora. De Petare a la Pastora, o sea, por toda la Cota 1000, que además la Cota 1000 viene siendo como la cota como una cota. Una cota, o sea, como una blusa. Como una blusa. No, pero la Cota 1000 marca un límite. Realmente uno siente que la Cota 1000 limita al Ávila. Es como una muralla muralla artificial. Sí. Ahora la Cota bueno, de todas las murallas son Petare, artificiales, porque yo nunca he visto una muralla. Bueno, hay una muralla natural que se puede decir que es una muralla natural. ¿Cuál de ellas? Bueno, las murallas naturales que son murallas, existen, pero que son un cerro, una cosa. Exacto. Pero el asunto es que esa canción de Ilan, yo recuerdo, Ilan me contaba que él nunca pensó que eso iba a convertirse como en un canto que la gente asociara directamente con la montaña tutelar de Caracas. Porque si bien sea que hablemos de Picacho Abrupto, la gente no puede cantártela ni silbártela porque es una obra sinfónica, es otra cosa. En este caso también ha habido canciones que le han compuesto. Bueno, Billo Frometa, Claro. el cantor, creo que fue Aquiles Nazoa el que dijo que algo así como si toda Caracas desapareciera. No, creo que fue Aníbal. Aníbal. Sí. Podría reconstruirse con... Sí, si hay un... Ay, Dios mío, no quiero hablar de terremoto. Sí. Pero decía, si aquí hay un terremoto que destruya la ciudad, por favor, salven la colección de discos de Billo y se logrará reconstruir la ciudad. Entonces eso es de Aníbal. Sí, yo estoy seguro que es Aníbal, sí, pero bueno, puedo estar equivocado. No, de todas formas, la consanguineidad es evidente. Bueno, queda entre los Nazoa. Sí, exactamente. Sí. Claudio no fue. No, seguro que no era muy muchachito. Claro, Billo Frometa es un enamorado de la ciudad. Aquella canción de Epa Isidoro de ahora que Caracas está celebrando cuatricentenario, que fue cerca del terremoto del 67. 1967, exactamente. Sí, que era el cuatricentenario de la ciudad. Así es. El asunto es que esta ciudad ha habido muchos cantores. Lorenzo Herrera, cuando hace son los claveles. Creo que eso era Lorenzo Herrera, no me creo. Claveles de Galipán. Claveles de Galipán. Esa es de la famosa banda Los Cañoneros, popularizó en las primeras décadas del siglo XX el paso doble Claveles de Galipán. Pero nos dice aquí el autor. En 1947, Evencio Castellanos concibe su suite avileña. La ciudad avileña del maestro Castellano es creo que es su obra de grado, si no me falla la memoria, ¿sabes? Como maestro compositor. La suite avileña dedicada justamente a la montaña, al Cerro del Ávila. Pero esto que tú decías de lo que hablábamos de Flores de Galipán, que eso lo grabó Raquelita Castaño cuando era una niñita. Esa es la que dice, son los claveles. Son los claveles. Son los claveles que deben de Galipán.
Y esos claveles, ¿por qué se habla de los claveles? Porque siempre, tradicionalmente, se hablaba que las flores de 1000 colores de Galipán claro, venían a adornar a la ciudad. Claro. Y de ahí lo de Pacheco con el frío decembrino. Exactamente, cuando decía la gente que asociaba, llegó Pacheco, asociando Pacheco con el frío, sí, porque él bajaba desde la montaña sí, con su burro, su carreta, y llegaba a la ciudad a distribuir las flores que él cultivaba allá en el Cerro El Ávila. Correcto. Entonces, ir al Ávila es una experiencia extraordinaria. Yo tengo que contarte y contarles que en los años 60 nosotros teníamos en el Orfeón Universitario, fundamos por iniciativa de uno de los compañeros del Orfeón, fundamos un centro de excursionistas. ¡Qué maravilla! El Centro de Excursionistas Canoche. K-N-O-C-E. Canoche. Canoche. Y nosotros íbamos todos los fines de semana del mundo, subíamos al Cerro El Ávila. ¿Subían completico hasta allá arriba? Hasta arriba, sí, claro. Subíamos o por Cotiza o subíamos por San Bernardino. Okay. Y entonces, llegamos allá arriba y bajamos. Una vez nos propusimos un reto de subir y bajar el mismo día, pero al Pico Naiguatá. Entonces, porque el Pico Naiguatá, cuando tú subes por allá por Guarenas, llegas a un refugio que se llama, ¿cómo? Miguel Delgado. Pero no por mí. No por mí. No por mí, era un señor que era un conservacionista y toda cosa, y el tipo, bueno, se copió de mi nombre. Claro, bueno, son cosas que pasan. Le pusieron, yo echaba broma en esa época, decía, mira, aquí está el refugio mío, el refugio Miguel Delgado. Y entonces, cuando ibas para el Pico Naiguatá, llegabas, descansabas pernoctabas en el refugio Miguel Delgado, y al día siguiente, y a dormir ahí, y al día siguiente para arriba, para el Pico Naiguatá. Okay. Un día hicimos ese recorrido en un día. Subimos a las 5 de la mañana. Claro, éramos jóvenes, éramos las rodillas muy bien aceitadas. Claro, porque eso debe ser exigente. Es muy exigente. Fue una prueba de resistencia. Ya. Y llegar al Pico Naiguatá, y bajar. Llegamos aquí a Caracas abajo, llegamos como a las 9 de la noche. Pero fue un maratón. Bueno, pero las diversiones del fin de semana que subíamos con compañeras del Orfeón, que íbamos para el Cerro El Ávila, bien, por cualquiera de los lados que tú podías subir, y realmente era una experiencia extraordinaria. Y yo tengo la sensación, la primera vez que yo subí con mi hermano Raúl, que llegamos al sitio allí en San Bernardino donde íbamos a comenzar a subir, y como llegamos unos 5 o 10 minutos tarde, dijimos, estos se fueron. Y Raúl y yo nos empujamos para arriba sin conocer eso. Pero no se iban que por la vía donde van los vehículos. No, ¿qué vehículo? Por trocha. Trocha. Porque mucha gente se ha perdido en esa montaña. Claro. Y hace poco recuerdo un señor, creo que era de Japón o algo así. Sí, pasó algo así que con esto. Se extravió y lo encontraron fallecido. Sí, así es. Pero nosotros subíamos, llegamos hasta Papelón, que es donde está la primera estación del teleférico. Ok. Allí está, en Papelón se llama ese cerro que parece un papelón. Okay. O esa parte del Cerro del Ávila que se llama Papelón, y después subimos un poquito más hasta que llegamos a una cascada, y ahí sí nos dio miedo porque ya la vegetación era más comprometida, no se veía la ciudad. Entonces dijo, mira, como dicen en el llano, evitar no es cobardía. Así es. Entonces, nos lavamos la cara en aquella cascada con aquella abuelada. Sí. Y de ahí, regresamos. Sí hay un puesto de guardaparque, no sé. En Papelón había un puesto de guardaparque que cuando uno llegaba allí, ellos te preguntaban para dónde va y todas las cuestiones, que sobre todo la pregunta de ley que era
el tema de los... si llevas algo que pueda... Inflamable. Claro, porque, bueno, la protección de ese pulmón maravilloso que tiene la ciudad es un compromiso de todos los caraqueños y de todos los venezolanos. Claro. Ahora, dentro de las canciones del Cerro del Ávila, allá en las faldas del Ávila, allá donde yo nací, mira, y hay una canción. Aquí tengo un vals que se llama Brumas del Ávila. ¿Ah, sí? Yo conozco Brumas del Mar. No, este es Brumas del Ávila de Heraclio Fernández. ¿Heraclio Fernández? Sí. Chico, yo no conozco. El de las cartas. No, Ese es Heraclio Fernández es el autor del célebre Diablo Suelto. Ah, ¿verdad? Claro. Heraclio Fernández. Que lo estaba confundiendo con Heraclio Fournier, que es el de No, pero ese es las cartas y las barajas de jugar truco. Sí. No. Pero Heraclio Fernández. Chico, sí. Brumas del Ávila. Brumas del Ávila, sí. Chico, fíjate que ¿y a dónde ha salido publicado? Eso no tiene la información, porque sería bueno tener dónde... Pero vamos a ver si lo encontramos musicalmente. Se puede conseguir eso, porque sería interesante. Pero bueno, entre los músicos, Lorenzo Herrera hizo, tú sabes quién también hizo canciones para el Ávila, Francisco de Paula Aguirre, el mismo autor de, acuérdame, chico, de Dama Antañona. De Dama Antañona. Claro, muy bonito. con letra de Leoncio Martínez. Y recordemos a Leoncio Martínez Leo, quien fue uno de los intelectuales más importantes de esa época del siglo XX, en época de Gómez. Sí, no encontré la canción. No, él era Leo, claro. Un humorista gráfico de primerísima línea. Aquí. Además, influyente en toda la historia del humor gráfico posterior, porque Leo fue un avanzado en su tiempo. Así es. En muchísimas cosas técnicas. Inclusive en lo técnico. Inclusive en lo técnico, porque él empezó a hacer cosas como con buriles y cosas, trabajaba sobre planchas de yeso y salía todo enyesado del taller. Así es la cosa. Sí. Pero bueno, creo que tenemos que hacer una pausa en este momento, nos indica Carlos, entonces nada. Pero yo quiero hablar también de otras canciones. No, y yo tengo aquí de la literatura que se le dedicaba a la Ávila. Y tú sabes que quisiera que habláramos de la pintura también, pero en la próxima parte de Divagancia continuamos. Sí, señor. ¿Te parece? Necesitamos un patrocinante que sea de pinturas. Está bien, Pinturas se acepta. Ávila. En todas las ciudades hay puntos que atraen más la atención de todos los ciudadanos que otros, porque siempre hay lugares más pintorescos, lugares de reunión, lugares que tienen una particularidad. Por ejemplo, fíjate tú, en Caracas hay una quebrada que atraviesa la ciudad de lado a lado que se llama Catuche. Y se forman porque son como dos montañas que, ¿cómo se llama eso? Una zanja, vamos a decirle zanja en nuestro vocabulario aquí, que nos entienden nuestros oyentes. Perfectamente. Tan grande que de un lado a otro de la ciudad hay que comunicarse con puentes que a veces son muy elevados. Uno de ellos era el puente del Guanábano. Claro. El puente del Guanábano era tan alto que recibía en su época, era conocido con el connomento de el revólver del pobre, porque el que se quería suicidar y no tenía con qué, ni siquiera con qué suicidarse, sí. Hay que ver lo pobre que hay que estar. Uno se va a suicidar por pobre y no tiene ni con qué suicidarse. Sí, es verdad. Y entonces se tiraban por el Guanábano, a falta, naturalmente, de un revólver, sí, o de una que soga, costaba, era muy caro. Uno puede tener soga, pero tener una casa con una viga tan alta eso como para hacer una cosa como esa no es fácil. Hay que comprar la casa primero. Y si no se compra una casa, ¿por qué se va a suicidar? Se pone a vivir en ella. Quédate en ella. Y entonces lo llamaban el revólver del pobre. Bueno, venimos de las zapatancias de Pedro León Zapata, nuestro compañero siempre presente, y continuamos nosotros aquí en Divagancias con su herencia cultural. Mira, es importante aclarar porque Claveles de Galipán me acaba de informar Virgües que es de Francisco de Paula Aguirre y letra de Leoncio Martínez, e igual la misma dupla que compone el célebre
la dama antañona y la misma dupla que compone aquel joropo llamado Amalia. Canta claro, maraquero, canta los amores míos. El joropo y el corrido son... ¿Te acuerdas de esa historia, no? Sí, cómo no. Bueno, porque entonces, rapidito, estamos en divagancias, piropos al Ávila. Nos perdonan si divagamos, porque divagar es nuestra misión. Entonces, Francisco de Paula Aguirre se enamora de una gitana bailadora de flamenco. Sí. Y le compone a esa señora que se llamaba Amalia, le compone ese pero instrumental. Tan tan tiro, tan taran, tan taran, paran, paran, pam, pararin, torin, taran, 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 con tan 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 taran, taran, papá, tenca, y le compone ese joropo llamado Amalia, a Amalia, la bailadora. Vale. Y cuando se lo presenta el enamorado de aquella dama. Yo no me llamo Amalia. No. A la mujer no le gustó. No. No. Pero ¿cómo no le va a gustar? Pues bueno, no le gustó, no le gustó. Y entonces se va a hablar con su amigo Leoncio. Era española seguramente. Seguramente. No, pero le cuenta a su amigo Leoncio Martínez. Chico, tú sabes, y le cuenta la historia. Y él todo despechado, entonces no te preocupes, yo le voy a poner una letra. Ay, qué maravilla. Y entonces Leoncio Martínez agarra un poema de él que se llama Aires de Joropo. Y dice, canta claro, maraquero, canta los amores míos. El joropo y el corrido joropo del llanero. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela. Bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Amarillo color de oro, azul de la azulesfera y rojo que reverbera como la sangre del toro. Digo con mi canto lo hice. Y en toda la letra no nombra a Amalia para... Esa fue la venganza. Claro, pues si no le gustó a Amalia. No te gustó, bueno, te voy a... Y después alguien que le escribió el de Amalia. No, eso es por allá, eso es Lara. Pero aquí el cuento con esto es que ellos, yo me imagino la mala intención, bueno, vamos a ponerle esta letra y no la nombramos a la mujer y le mantenemos el título de Amalia. Claro, para que sepa. Y Exacto. entonces, bueno, hicieron ese joropo que es Amalia, que es joropo Amalia, que no nombran a Amalia para nada. Este cuento me lo contó el maestro Teófilo León, fundador de la Estudiantina Universitaria en mis años mozos, cuando yo era miembro del Orfeo Universitario. Pero el cuento con la gente que ha compuesto al Cerro del Ávila, por supuesto, ya hablamos de Ilan, que es una canción que es muy popular y que el mismo Ilan me decía que él no pensaba que eso iba a llegar a trascender como trascendió, pues. Claro. ¿Ves? Y bueno, y además de la música, mira, te tengo aquí en la literatura. Mira, por ejemplo, algunos piropos literarios del cerro. Mira este de Guillermo Meneses. Percibe la luz que baja de la montaña. Aquella luz mineral, aquello debía oler a musgo y daba también la sensación de hierba o de mar. Podía hacer pensar en la lluvia, una lluvia fría, poderosa, como notas de órgano de una iglesia. Y tengo esta otra. También ha escrito, he llegado a imaginarme... ¿De quién? ¿De Guillermo Meneses también? Meneses también. He llegado a imaginarme y a decir que el caraqueño es un hombre de montaña que lleva adentro el sueño permanente del mar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú sabes que, bueno, Guillermo Meneses fue esposo de la querida Sofía Inver. Así es. Claro. Ahora te quería comentar algo. Cuando la primera vez que se tiene referencia de que alguien sube hasta la montaña, hasta el piquito de la montaña del Cerro del Ávila, no sé si fue hacia el Cerro del Ávila donde está el teleférico o si fue la silla de Caracas, porque en la silla de Caracas, al llegar a la silla de Caracas arriba hay una cruz de metal que llevó, yo no me acuerdo el nombre de, cónchale, qué vergüenza me da. Visto desde la ciudad, la silla Se de ve Caracas una da la sensación de ser más alta. Es más alta que el Cerro Ávila. Sí, es más alta que el Cerro Ávila, pero lo más alto no es eso, sino es el pico de Naiguatá. El pico de Naiguatá, claro. Es la montaña más alta de la cordillera de la costa. De la costa. Okay, el pico de Naiguatá, 2.700 y tantos metros. La cordillera de la costa viene siendo como el remanente que nos queda a nosotros de la cordillera andina. Sí, un repelito de por allá y entonces viene para acá, para la costa. Sí. Pero el cuento es que esa montaña, te decía de los pintores, Laureano. Los pintores. Pedro Ángel
González, yo tuve el honor de conocerlo. Te voy a contar una anécdota que inclusive Zapata, yo no sé si eso quedó grabado cuando hacíamos Divagancias con Pedro León, pero un día yo le dije, porque uno de los maestros de Pedro León Zapata en la Escuela de Artes Plásticas fue Pedro Ángel González, uno de los pintores más célebres del Cerro del Ávila. Y entonces el maestro Pedro Ángel González era papá de una señora que era esposa de un primo mío. Y entonces un día fuimos a visitarlo allá a La Pastora, y entonces yo le cuento a Zapata. Entonces fuimos a visitar al maestro Pedro Ángel González ahí en su casa en La Pastora, y cuando llegamos estaba haciendo mucho calor, y entonces nosotros nos sorprendimos porque cuando esas casas viejas en La Pastora, donde te entras a un zaguán y se te abre un patio aquí, y había un grifo en la pared, un grifo, y entonces el maestro Pedro Ángel González estaba desnudo en pelota. ¿Qué? Y yo, esto es una infidencia, perdóneme maestro, en su gloriosa eternidad, ¿dónde está? Bueno, pero entonces él estaba con el chorro del grifo, ajá, sentado en el piso, en cueros, ajá, bañándose. ¿Qué tal? Bañándose, entonces, y estaba desnudo. Entonces, ¿Y no había ducha o qué? Yo le digo a Zapata, no sé, pero yo le digo a Zapata, me dice, y Zapata, con la manera más natural del mundo, Miguel, la gente se baña desnuda. Qué genial, Zapata, qué genial, entonces, qué genial. Yo sorprendido porque vi el maestro González ahí en cuero, entonces llegamos con una de las hijas y su esposo, que era mi primo, y yo. Y entonces eso era, nosotros, bueno, él salió, fue a ponerse una toalla, qué sé yo. Pero lo más natural es que se vaya. Qué suerte de haber conocido a Zapata y haberlo tenido entre verdaderamente, nosotros. Pero entonces, pero hay uno de los, yo recuerdo también, Laureano, el maestro Manuel Cabré, porque bueno, vamos por una parte. La pintura en Venezuela, mira, Michelena, Cristóbal Rojas, Tobar y Tobar, Déjame que me voy para todo ese gentío, sí. lo que pintaba normalmente, lo que pintaba eran cuestiones alegóricas a los próceres, ¿verdad? Juan Lovera, pintor de los próceres. Las batallas, todo lo que pintó Tobar y Cristóbal Rojas son asociados a nuestra gesta independentista y a nuestros próceres, hasta que aparecen unos señores, como el caso de Reverón, Monsanto, y para de contar, y entre ellos, por supuesto, están los que comienzan a pintar el Cerro del Ávila. Pedro Ángel González y Manuel Cabré. Y hay una revista que tenía, mi mamá coleccionaba esa revista y yo heredé esas revistas de mi mamá. Bueno, no las heredé, voy a ser honesto. Te las apropiaste indebidamente, como haces tú con todo material bibliográfico que se te atraviese por delante. No, yo soy uno de los pocos habitantes del planeta que devuelve libros y bolígrafos que le prestan. O sea, están tranquilos ustedes, divagaditos, divagayentes, si me prestan un libro o un... Pero el cuento es que mi mamá me prestó esa revista para yo hacer... Y entonces me fui haciendo el museo. Son 4 o 5 revistas de una... Esa revista se llamaba El Farol y la editaba la Creole Petroleum Corporation cuando era la época antes de la nacionalización petrolera. Correcto. Entonces hay una entrevista a Manuel Cabré. Divina la entrevista. Y hay una parte que a mí me causó tanta gracia porque le preguntan al maestro Manuel Cabré, ¿qué siente usted cuando le dicen el pintor de El Ávila? Y entonces él dice, bueno, realmente yo no siento nada, porque yo lo que hago es pintar Caracas, lo que pasa es que El Ávila siempre está atravesado ahí. El Ávila siempre está atravesado y tengo que pintarlo, pero yo pinto de Caracas. Entonces, qué buena respuesta de la genialidad del maestro Manuel Cabré y de la humildad, ¿por qué no decirlo, ¿no? De los grandes. Bueno, claro, está bien. Esa gente que es tan linda y tan noble que no acepta esos méritos que considera que no le aplican. Y yo tengo aquí varias cosas mira, Jacobo Borges también tiene
fragmento de paisaje de este lado. De Jacobo Borges, pero fíjate tú que entonces... Y de Andrés Manner. Mira, este está un fragmento de atardecer con nubes. Y tengo de Pascual Navarro. Pascual Navarro también pintó, pero fíjate tú que Anita ya es otra, Pantin. que es otra perspectiva, sí, la mirada de ellos, sí, otra perspectiva. Porque realmente, como lo decían mucha gente, en el caso de Pedro Ángel González, en el caso de Monsanto, en el caso de Cabré, ellos fotografiaban el Ávila. Sí, ciertamente. Una fotografía hermosísima que hacían de el Ávila, y eso ha pasado a la posteridad como grandes obras de arte. Pero estos otros señores, como el caso de Campos Biscardi, que hablamos, Campos Biscardi es el que tiene esos cuadros que parecen como unos cubos que están en el aire flotando, y en aquel cubo está un dibujo del Cerro del Ávila y unas piernas para acá y toda la cuestión medio surrealista, yo diría, que hace Campos Biscardi. Pero sí ha habido grandes, yo no estoy seguro, chico, si Poleo o Rengifo, César Rengifo, quien aparte de pintor era dramaturgo, César Rengifo tenía algún cuadro. Mire, ¿qué estás haciendo tú ahí, chico? Yo estoy hablando aquí como un museo. No, es que me quedé embelesado con no, los claro, no, si quieren yo me pongo a... Mira, él me regaló este libro, de paso. No. Este libro me lo acaba de regalar Laureano. Es que estoy viendo no que lo hay tenía, cuadros. porque él lo tiene repetido. Mira, el Ávila, mira lo que dice Orlando Araujo. El Ávila es un toro, una esfinge, un lomo de lagarto azul y verde y amatista, un animal tan poderosamente echado entre el mar y la ciudad que por sus coyunturas bajan los ríos de niebla muy arriba y golpes de espuma muy abajo. Una pregunta que te iba a hacer. Qué cosa tan buena. ¿Quién fue que bautizó a Caracas como la ciudad de los techos rojos? ¿Tú te acuerdas? Cónchale. ¿No fue Bernardo Núñez con su libro? La ciudad de los techos rojos, Sí. que se llama así ese libro. Puede ser, la ciudad de los techos rojos. Ya Carlos... ese ya a veces nos va a averiguar ya inmediatamente. Sí, pero bueno, alude a lo que era nuestra ciudad antes del crecimiento. Un detallito que yo no recuerdo. Se ha hablado de Billo es el cantor de Caracas. Sí, bueno. ¿Verdad? Sí. Bueno, uno es el enamorado de Caracas. Enamorado de Caracas. Caracas sí, vieja. Sí. Pero yo no recuerdo ninguna canción de Billo que hable sobre el Ávila. Ajá. Yo lo pensé antes y no te lo quería decir para evitar problemas. Ajá. Pero ¿Tú tampoco tienes? No, tampoco recuerdo. Es decir, él habla de Caracas, o sea, de Caracas la ciudad. Sí, de la Caracas, pero no. Yo creo que el maestro Billo no era muy fanático de estar subiendo cerro. No, él se queda tranquilito en lo plano. Pero que yo tampoco recuerdo nada del Ávila. De la música de Billo. Sí, de la música de Billo. Porque él inclusive hizo la Capellita del Calvario, cantó a los chorros, cantó a Caracas, cantó a Caracas para cantarte a ti. Puse al arpa todas las cuerdas de oro. Sí, para cantarte a ti mi garganta con tanto un ruiseñor. Bueno, pues el ruiseñor venía del Ávila, así que también es una manera indirecta. No, pero a lo mejor era un ruiseñor de otro lado. De Catuche. Sí. Que todas esas quebradas, inclusive, que bajan del Ávila, Catuche, no me acuerdo ahorita cuáles. Son varias. Anauco, la quebrada Anauco. Bueno, para de contar, son muchas las... Muchísimas. Eso, sobre todo en los tiempos coloniales, estaba muy registrado todas esas fuentes de agua. Yo te voy a hacer una pregunta comprometedora. Difícil. Creo que es muy difícil. Ay. ¿Tú alguna vez subiste a pie el Guaraíra Repano? No, yo he llegado... ¡No! Yo he llegado con suma dificultad, agotamiento y arrastrándome a Sabasnieves. Pero Sabasnieves está ahí mismo. Bueno, a la prueba me remito. Pero claro, yo he llegado en teleférico hasta... Ay, gran cosa. Yo he ido a Turquía, pero vete nadando hasta Turquía para que veas lo que es mérito. Bueno. Imagínate atravesar el Atlántico y después el Mediterráneo. Entonces llegas ahí rapidito. No, pero
quiero decir, no, yo no he hecho esa proeza, no me han invitado, entonces me invitaron, pero no me sentía en condiciones para hacer una proeza. Bueno, uno debería hacer eso una vez en la vida. Yo tengo muchos años, yo subía ya creo que lo conté, todas las semanas nosotros subíamos con el Orfeo Universitario hasta el Cerro del Ávila. A lo mejor algún día lo intento si hay posibilidades de descansitos y de... No, pero es que la prisa es plebeya, Laureano. Sí, acuérdate de eso. Claro. Ahora, llegar hasta sitios más lejanos sí es complicado, pero uno llega a Los Venados. Sí. Puedes llegar, pero bueno, suavecito. De todas maneras, los que nos están escuchando y que se envalentonan para estas cosas, que sigan las reglas, las normas, los caminos, no se nos vayan a perder y después digan, no, nosotros nos perdimos porque de divagancia nos mandaron a subir para allá. No. Nosotros no estamos mandando a nadie a que suba a ningún lado. Y si sube, vaya con gente capacitada que se sepa los caminitos. Y vaya en carro. Pero mira, no, pero tú puedes ir a Los Venados, que está ahí cerca. Sí. Y realmente es un paseo delicioso y allá llegas y te tomas un chocolate porque como hace frío, es realmente muy grato ir por lo menos a Los Venados. Si puedes aguantar un poquito más, sube hasta arriba, hasta Galipán, que allí están una gente amiga. Nosotros una vez con el cuarteto, mi hermano Raúl tenía una casita allí. ¿En serio? Sí. Y entonces ¿iban a ensayar? Una vez fuimos a ensayar allá y otra vez fuimos a dar un concierto a la comunidad de Galipán. Oh, qué bonito. Qué noble. Y eso fue una cosa que subíamos nosotros 4 en un jeep que tenía Raúl, que era un machito, eso que llaman. Íbamos con el contrabajo y todo, amuñuñados en el jeep con todos los instrumentos. Y llegamos arriba ahí a San Isidro, se llama eso, ahí en Galipán. Y entonces, bueno, nada, ya sabíamos que ya ellos sabían que íbamos a ir allá. Entonces armamos la cuestión y dimos un concierto a la comunidad con el cuarteto y fue una cosa deliciosa el momento que pasamos allí y estar en el campo allí donde cultivan fresas. Las fresas de ahí de Galipán son muy famosas también. Y entonces estar allí, comer de las fresas, de la mata a la boca, realmente es una experiencia que vale la pena que todos los divagadictos y divagoyentes puedan vivir esa experiencia de conocer a esta montaña tutelar de Caracas y con todas las maravillas que tienen allí, con todas las cosas que nos hacen sentir como... el símbolo de la victoria, que yo he respondido también con el símbolo de la victoria. ¿Qué significa esto? Que este es un programa ganador, que el de la semana pasada tuvo un éxito extraordinario y en esta semana me acaban de decir que estamos batiendo récord de sintonía, porque la gente de la ciudad ama el Ávila y nosotros amamos a nuestros oyentes y mi mamá me ama y yo amo a mi mamá. Mira, por cierto, les quería recordar, porque ya lo dijimos, el cuento El día que borraron el Ávila de Salvador Garmendia. Sí. Leo algo, ese cuento infantil narra dentro del sueño de un niño protagonista, la desaparición del cerro, asunto que hace despertar en su sentido profundo a este caraqueñito que hasta ese momento no había valorado la importancia que tenía la presencia del Ávila para los habitantes de esta ciudad. ¿Ustedes se imaginan, caraqueños y todos los que han venido a Caracas, que no estuviera la montaña ahí? Sí. Pasearse por esa idea es algo que a mí me produce una extrañeza extraordinaria. También, ya que tocas el tema de la literatura, quien literariamente le dedicó comentarios a la montaña de nuestra ciudad, Teresa de la Parra. Teresa de la Parra, en su novela Ifigenia. Ifigenia. Dice, a decir verdad, el aspecto de la montaña es tan grandioso que no desdice en nada de su filiación. Es arrogante, misteriosa y altísima. Sus cimas dominan a Caracas y la separan del mar. Vista desde la ciudad cambia de color varias veces al día, como decía tu señora esposa, condescendiente a los caprichos de la atmósfera que nos rodea. Y misterio, dijiste la palabra misterio, cuando uno subía para allá, el centro de excursionistas del Orfeo Universitario, le pusimos el centro de excursionistas Canoche, y Canoche era un médico que creo que era de origen alemán,
que tenía un asentamiento allí y él comenzó a momificar. Yo he escuchado algo de eso. Ajá. Sí. Y allí, bueno, claro, las momias se las profanaron. Pero y todas las cosas. Momias de animales, ¿no? De animales, no, de su esposa, el que era mayordomo, de toda esa gente. El tipo tenía unas técnicas de momificación. Pero los momificaba con autorización. Como momias, bueno, momias, ¿qué quiere que te diga? Sí, no, eran momias. Entonces, él allí, por supuesto, nosotros íbamos con la gente del Orfeón, los amigos nuestros, los que éramos... De broma que no los momificaron ustedes también. Pero él tenía esa fama, Canoche. Busquen la historia de Canoche, se escribe Canoche. Con K. Con K. Toda la historia del doctor Canoche era México. Ya el nombre te aterroriza. Canoche, que pasas por ahí, te sí, claro, pero es que en Canoche era un médico que inclusive en la época de Gómez contó con el apoyo de Gómez porque él era uno de los que trabajó más en los temas aquellos de las epidemias que había. Que fue la gripe española también. Que se llevó a uno de los hijos de Gómez, Ali, claro. Creo que era que se llamaba el hijo de Gómez. Sí. Mira, Laureano, yo creo que ya estamos, nos vamos. Nos vamos porque, bueno, hemos cubierto este tema de los piropos del Ávila. Me encanta hablar de todas sus dimensiones. Así que yo no quiero dejar, perdóname que te interrumpa, hermano, pero yo quiero, por favor, vean el Ávila todos los días y dense chance para sorprenderse, porque esa compañía cotidiana ha hecho muchas veces que uno no le pare mucho. Sí. Y se imaginan Caracas sin esa montaña. No se puede pensar esta ciudad sin el Ávila. Así que muchas gracias a todos los que nos han seguido. Y este programa llega a ustedes porque hay un equipo que está trabajando detrás de nosotros. Nos lleva por el orden, por el buen camino. Nos llaman y nos dicen tienen que venir y grabar. Y ese equipo está conformado por... Hitan Hali Suárez, conocida mejor como la Duquesa del Ávila. Inmaculada Sebastiano, que es la odalisca rendida a los pies del sultán enamorado. Yudgenis Castillo, a quien le conocemos en los bajos fondos como la dueña de Papelón, Los Venados, Bocatigres, Amurera, Quebrada Gamboa, y el Picacho de Galipán, inclusive. Naguara, es lo que llaman terrateniente. Sí, Carlos Javier Virgües, que no fue momificado por este señor Canoche porque él no se acercaba por ahí. Le dio miedo, dijo la pistola. Sí. Y Fernando Camacho, que tampoco fue momificado. Tampoco. Ajá. Y todo el equipo de Mundo UR. Y recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb y en @Piso La Cultural. Laureano, un honor haber hecho este programa. La hemos pasado bien nosotros y ojalá que nuestro público la haya pasado tan bien como nosotros. Amén. Oremos. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.